reflexionando. La espiritualidad del cursillista. Padre, un aplauso para el Padre Francisco. ¡No se oye! Muchas gracias, Jairo. Muy buenos días para todos. Cursillistas, yo quiero saludar a nuestro presidente nacional, a don Arturo, a don Pedro, vicepresidente, al padre asesor diocesano, que a la vez es asesor de zona, al padre Adelfo, ¿dónde está Adelfo? Pero está comenzando, a los sacerdotes que acompañan todo el proceso del movimiento Cursillo de Cristiandad en esta zona del país, en esta amada tierra de Nueva Pamplona. Mi papá es de esta tierra, de este municipio, pues aquí nació, aquí se crió, mi papá de aquí de Ragombalia, entonces estoy pisando también las fuentes de mi sangre porque aquí él nació. Quiero saludar también en especial a Cubará. ¿Dónde están los de Cubará? Ahí están, ahí tengo unos hijos porque estuve en un cursillo de cristiandad con ellos aquí en Ochalema hace unos años. Por gracia del Señor estamos presidiendo el Comité Ejecutivo Nacional y de verdad que ha sido una gracia muy grande. Al llegar aquí a Ragombalia, desde que entramos escuchábamos toda la animación desde la parroquia y desde la emisora. De verdad que es una bendición muy grande que ustedes todos hagan parte de este gran movimiento Cursillo de Cristiandad que el Señor nos regaló un día a todos, ese cursillo. Yo quiero iniciar con una carta de San Pablo a los romanos, nuestro patrono San Pablo, el capítulo 12, el versículo 5 al 16. Es el texto que tuvimos para el martes 3 de noviembre, inmediatamente después de celebrar la solemnidad o la celebración de los fieles difuntos, al siguiente día. Dice San Pablo: hermanos, nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Los dones que poseemos son diferentes según la gracia que nos ha dado y se han de ejercer así. Si es la profecía, teniendo en cuenta a los creyentes; si es en el servicio, dedicándose al servir; el que enseña, aplicándose a enseñar; el que exhorta, a exhortar; el que se entrega a la distribución, hágalo con generosidad; el que preside con empeño; el que reparte la limosna con agrado; que su caridad no sea una farsa; aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno; como buenos hermanos sean cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad no sean descuidados; en el espíritu manténganse ardientes; sirvan constantemente al Señor; que la esperanza los tenga alegres; estén firmes en la tribulación; sean asiduos en la oración; contribuyan en la necesidad de los santos; practiquen la hospitalidad; bendigan a los que los persiguen; bendigan sí, no maldigan; con los que ríen estén alegres; con los que lloran lloren; tengan igualdad de trato unos con otros; no tengan grandes pretensiones, sino pónganse al nivel de la gente humilde. Palabra de Dios. Con esta carta de San Pablo a los romanos, yo creo que ahí reúne todo lo que el Señor quiere de nosotros como cursillistas de cristiandad, como dirigentes que somos. Vamos a iniciar esta formación o este mensaje de la espiritualidad del movimiento Cursillo de Cristiandad. Ustedes saben, ya don Pedro nos había hablado de la historia, cómo en un momento de la historia de la iglesia, en donde se había descristianizado toda la parte católica, había perdido mucho el sentido de lo cristiano, el Papa le pide a unos jóvenes que estaban un poco organizados en la acción católica que hicieron una peregrinación a Santiago de Compostela para llevar a estos jóvenes a la santidad. Y así como ellos se ponen toda una tarea, van 80.000 jóvenes, 200 de Palma de Mallorca, y toda esta experiencia empieza a tomar un giro muy grande que Dios había puesto en las manos de un grupo de personas. Y don Arturo nos hacía también referencia al carisma, don Pedro nos hacía referencia a la amistad, y entonces va surgiendo
en todo ese contexto histórico, una espiritualidad muy propia que hace que el movimiento tenga un estilo distinto a los demás movimientos. Alguien se pregunta, y muchas veces decimos nosotros, bueno, pero ¿por qué a mí eso me llamó tanto la atención? Es la acción de Dios en la vida de cada uno de nosotros y es la experiencia que cada uno de nosotros vamos transmitiendo de esa acción de Dios en nuestra vida. Un día nos invitaron al movimiento, al cursillo. Uno fuimos porque fuimos invitados, a otros casi nos obligaron a ir, como en mi caso, que me hicieron, el rector de seminario me hizo ir al cursillo. Y yo decía, ¿para qué ir yo a un cursillo con un grupo de personas que seguramente no me pueden enseñar mucho? Porque yo ya era diácono y estaba a punto de empezar el presbiterado. Ya a los pocos meses me iría a ordenar presbítero. Pero poco a poco fui conociendo el movimiento y fui descubriendo la espiritualidad, que es el modo de vivir de cada uno de nosotros a través de nuestro movimiento, que el Señor va haciendo de ese modo de vivir un modo especial. Y yo lo digo en muchas partes donde he ido a nivel nacional, es la bobadita que la gente ve en nosotros, es la experiencia de Dios que la gente ve en nosotros, es la capacidad de nosotros aceptar a ese buen Dios que nos ama y que un día nos hizo gritar de colores. Y entonces va de una vez a la mente nuestra la clausura del cursillo de cristiandad, cuando el sacerdote nos entregaba un Cristo, recuerden, y nos decía, Cristo cuenta contigo, y todos decíamos, y yo con él. Y ahí empieza una experiencia maravillosa, porque todo venía aquí en la cabeza, como decía don Pedro, en la maleta ya, no en la maleta de cosas que llevamos, sino en la cabeza, veníamos cargados de ver un mundo distinto, porque hasta ahora habíamos vivido metidos en muchas cosas distintas a lo que Dios quería, y empieza esa espiritualidad a vivir en nosotros. Y por eso hacía referencia yo a una experiencia de estos jóvenes Santiago de Compostela, recuerden, porque la espiritualidad tiene unos elementos muy propios. Es una espiritualidad de peregrinos. Nosotros decimos en la guía del peregrino por ahí, recuerden, las primeras hojas dicen, peregrinar es, recuerden, caminar con Cristo. Es decir, nuestra experiencia de vida cristiana es un peregrinar. Estamos en un paso por este mundo, un paso que a veces se nos puede hacer muy corto. Ahora el Padre nos decía, hagamos oración por los que ya están en el quinto día. Y es verdad, es un peregrinar hacia nuestro quinto día, hacia llegar a esa luz eterna que es Cristo. Entonces, la primera característica es de peregrinos. Pero ¿cómo vive un peregrino? ¿Cómo vive? Un peregrino vive atento al camino. El que va a peregrinar está atento por donde va caminando, porque en el camino pueden haber tropiezos, pueden haber dificultades. Entonces, ese peregrino está atento al camino, está atento a lo que puede ocurrir en la mitad de ese caminar. Está con una mente abierta para poder seguir hacia la meta que él lleva. Entonces, ese peregrino que está atento a ese camino va caminando, pero no va caminando solo, va caminando con el Señor. Recuerden cómo ese día del cursillo, en la noche del retiro espiritual, nos hacía entender el mensaje sacerdotal, y también incluso la persona que estaba rectorando el retiro, cuando hacía la charla inicial, nos hacía pensar en nuestra vida. Y nos decía el Señor a través de la primera meditación, conócete a ti mismo, y luego el Padre Misericordioso nos hacía entender que nosotros habíamos caminado en la vida de muchas maneras distintas, que habíamos caminado sin sentido la vida. Ahora Jesucristo en esta espiritualidad nos dice, hay que caminar, pero ya no vas a caminar solo, ya tienes una meta y tienes con quién caminar, con Jesucristo. Y recuerden cómo nos hacía revolver el estómago y la mente esa meditación de conocerte a ti mismo, cuando decían la película de nuestra vida, y nos decían, y tú has caminado a espaldas de Dios, y has caminado a espaldas de ti mismo, y has caminado a espaldas de tus hermanos. Y cuando empezamos a entender lo que el Señor quería en el movimiento, en el cursillo mejor, cuando habíamos salido del cursillo, empezamos a descubrir que la vida tenemos que mirarla de otra manera. Por eso la espiritualidad del peregrino es un estilo de vida muy distinto al que todo el mundo vive. Muchas personas, les decía yo hace rato, al empezar, preguntan, bueno, ¿y por qué yo
empecé a caminar con ustedes, porque yo aparecí en el movimiento, porque alguien nos mostró el amor del Señor, porque alguien nos hizo ver que había algo más sublime, que la vida tal vez la habíamos perdido en tiempo innecesario, habíamos perdido mucho tiempo de la vida que era importante recuperar, pero recuperar a la luz de Jesucristo. Pero recuerden esa experiencia de estos jóvenes, Santiago de Compostela, para ser santos, para ser santos. Y estos hombres empiezan a abrir un camino nuevo en la iglesia, un camino nuevo, una experiencia nueva para que la iglesia vuelva a decir que yo cuento con Cristo, para que muchos hermanos y hermanas descubran lo importante que es decirle al Señor, y yo con Él. Cristo cuenta contigo, y decirle yo, y yo con Él. ¿Para qué peregrinar? ¿Para qué caminar? ¿Para qué buscar ese nuevo estilo de vida? Para nosotros poder emprender un camino de salvación ya no solos. Vuelvo a la idea, al guía del peregrino. Volvamos a ver si nos recordamos esas palabras. Peregrinar es caminar con Cristo, llevando consigo a los hermanos. ¿Ven? Entonces, ¿para qué caminar? ¿Para qué peregrinar? ¿Para qué emprender este camino? Para llevar a los hermanos e ir con Cristo hacia la salvación, hacia una vida nueva. ¿Cuántos hermanos y hermanas nuestras, dice el Papa de hoy, necesitan de una palabra de aliento? Dice el Papa, hay que ir a la periferia. Ir a la periferia no solamente es irnos lejos de la ciudad. La periferia puede estar ahí en mi metro cuadrado. La periferia puede estar ahí en mi familia. La periferia puede estar ahí en el vecino, que no hemos sido capaces de hablarle a ellos de Jesucristo. Esa es la espiritualidad mía, la del crucillista, la suya. Esa es la espiritualidad que Dios quiere que vivamos, que desde nuestro corazón y de nuestra experiencia de vida comuniquemos a Cristo a los hermanos y los llevemos con Él hacia la salvación, hacia una vida nueva, hacia encontrarnos definitivamente con ese Dios que nos ama. Por lo tanto, cada cursista debe vivir una espiritualidad de encarnación y de compromiso. Yo no puedo emprender un camino de salvación, un camino con el Señor, sin que eso se encarne en la vida mía. Es decir, sin que yo pueda dar testimonio y que yo no me comprometa a que otros también conozcan la verdad y conozcan al Señor. ¿Sabes el por qué los pisos de tu vida, dice la palabra? ¿Recuerdan el libro de la guía del peregrino? ¿Sabes el por qué el tropiezo en tu vida? ¿Sabes por qué andas como sin sentido? Porque no conoces a Cristo. Y porque no lo conoces, no lo amas. La espiritualidad nuestra nos hace conocer al Señor y amarlo. Miren que cuando llegué yo aquí a Ragón Valle, les decía ahora, le hacía referencia, escuchaba toda la animación. Cuando empiezo a ver llegar a muchas delegaciones, muchos entraban cantando. Cuando entró la cruz, cuando ustedes se levantaron ahora a cantar aquí, y la animación decía, aquí vive Cristo en medio de nosotros. Esa bobadita que es la espiritualidad que tal vez no sabemos explicar y entender, es ese Cristo que vive ahí dentro de nosotros, en el corazón, en el alma, en la mente, que se transmite a través de la piel y que se transmite en un grupo de amigos. Por eso aparecen los grupos de amigos cuando compartimos la palabra allí, el grupo de amigos que tenemos como cursillistas. Por eso es importante que esta espiritualidad la vivamos de una manera muy especial en los grupos, en las ultreñas como estamos viviendo, en las celebraciones de la Eucaristía, y recordemos cómo hacer crecer esta espiritualidad o esta gracia en nosotros. Nos daban un mensaje, obstáculos en la vida de la gracia, unos medios preventivos y unos medios curativos, y hacer que crezca en nosotros la gracia, la espiritualidad, a través de los sacramentos, de la Eucaristía, de la lectura asidua de la palabra de Dios, que es la lección divina. Por eso iniciaba yo con una palabra de nuestro santo patrono San Pablo. San Pablo es capaz de entender lo que Dios quiere de él en ese momento en que duró 3 días allí, ciego, porque en el encuentro con el Señor él no entendía lo que estaba pasando. Y es San Pablo capaz de decir, como debemos decirlo nosotros, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y el cursista tiene que transparentar eso a través de su espiritualidad. Por eso la espiritualidad del movimiento no se puede llenar de otras espiritualidades distintas.
tenemos una espiritualidad propia que nos hace auténticos y nos hace vivir esta experiencia de fe muy distinta a como la viven otras personas. Decía don Arturo también, fue tan fuerte la espiritualidad del movimiento y es tan fuerte que ha hecho que a partir del movimiento surjan otros movimientos y otros grupos distintos a nuestro movimiento Cursillo de Cristiandad. Lo hemos dicho y lo hemos comprobado y lo conocemos por la historia. Don Arturo hacía referencia a las comunidades neocatecumenales, que también yo participé de ellas y compartí con ellas después de haber sido cursillista y caminé con esas comunidades y descubría yo cómo la fuerza de nuestro carisma y de nuestra espiritualidad hace que surjan nuevos carismas en la iglesia y hace que la iglesia se renueve. ¿Qué quiero decir yo con esto? El Señor suscitó un día una espiritualidad propia en nuestro movimiento, un carisma propio, un método propio, y esto hace que la iglesia se fortalezca. No es para sentirnos orgullosos ni vanidosos, pero creo que el Señor tocó en el principio allí, en esos años 40, el corazón de muchos hombres y mujeres, y eso dio una fuerza muy grande para que se transformara toda la experiencia de la iglesia. Surge antes del Concilio Vaticano II el MSC y lleva una fuerza muy grande, y en Colombia tenemos todos estos años de caminar como MSC a nivel de Colombia y a nivel siguiendo las directrices del mundial. Es decir, sin ser orgullosos, Dios puso la mirada en nosotros, nos había escogido desde mucho antes de nacer para que compartiéramos esta experiencia de fe. La espiritualidad del movimiento Cursillo de Cristiandad tiene que ayudarnos a nosotros a transformar el mundo, es decir, partiendo desde nuestra propia experiencia personal. Por eso el relanzamiento solo se dará cuando yo asuma propiamente mi espiritualidad en el MSC, cuando yo como dirigente asuma esa espiritualidad y podré transformar el mundo con ese relanzamiento que estamos queriendo vivir y que hemos podido nosotros como vislumbrar a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué es relanzarnos? ¿Qué es el relanzamiento? Es que cada uno de nosotros asumamos nuestro papel como bautizado desde el MSC. Es que cada uno volvamos a sentir ese carisma y ese don que recibimos desde el MSC el día que terminamos el cursillo, o en esos días, 3 días que estuvimos allí compartiendo con el Señor y con un grupo de hermanos, y que después nos abrió una puerta muy grande para conocer que había mucho más cursillistas en nuestra ciudad, y luego abrieron la puerta más grande a nivel de Latinoamérica y luego a nivel mundial. Decía don Arturo, están viendo a nivel nacional todas las fotos que hemos subido y los videos que se han subido, y saben que en Ramón Valle, norte de Santander, estamos viviendo esa experiencia, incluso en el exterior, porque tengo agregados algunos amigos que son cursistas de otros países, entonces están descubriendo que estamos viviendo la misma experiencia. Es decir, tenemos que sentirnos orgullosos en el buen sentido de la palabra, que un día Dios nos dio un carisma y un don y una espiritualidad propia que hace que nosotros caminemos con Cristo y con los hermanos hacia esa salvación y hacia esa vida nueva, que tal vez por los corre-corres de la vida, como decía el Cursillo de Cristiandad, aquel tiempo en que lo hicimos, lo hemos descubierto por los afanes y los corre-corres de la vida. Recuerden ese mensaje inicial. Esta espiritualidad también nos hace entender un segundo signo. Es un seguimiento a Jesús de Nazaret. A mí me impresionó mucho cuando estaba mirando este documento del que tomé los datos para este mensaje. Decía el seguimiento a Jesús de Nazaret. Y a mí, por gracia de Dios, vine de una parroquia que se llama Nuestra Señora de Lourdes, y me envía el Señor a presidir una parroquia que se llama Jesús de Nazaret. Y cuando veo esta segunda característica de la espiritualidad, dice seguimiento a Jesús de Nazaret, digo yo, cómo Dios prepara las cosas para que uno vaya descubriendo signos de los tiempos. Ese seguimiento a Jesús de Nazaret inicia desde el comienzo de la vida de la gracia de nosotros, y como un día en el cursillo entendimos que Dios me ama tal como yo soy, pero que yo tengo que responderle a Dios de una manera distinta hasta como ahora había vivido la vida. Los testimonios de ustedes y míos son muy distintos, pero también son muy parecidos. Distintos en el sentido de que cada uno tiene una experiencia distinta de vida, pero muy parecidos en que Dios nos ha hecho descubrir que nos ama, y que íbamos a ver por un lado que no era, y descubrimos el camino que teníamos que recorrer. Por eso, al descubrir que Dios me ama, la vida me cambia. La espiritualidad como seguimiento a Jesús de Nazaret es vivir la gracia
vivir esa unidad o esa afiliación divina en todas las dimensiones de la vida humana, es decir, estar unido siempre a Él y apegarme a Él, ser amigo de Cristo, y sabe que cuando uno se hace amigo de Cristo, se hace amigo de los hermanos, ser discípulo de Cristo y ser seguidor de Cristo, para vivir esa espiritualidad, la vivencia de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres, dichosos los que sufren, dichosos los perseguidos. Orar con el Padre Nuestro para que cada día se haga posible ese reino de los cielos entre nosotros. Vivir la fraternidad, porque somos miembros de una misma iglesia y hemos conocido el valor de la amistad que nos hace cada día comprendernos más y compartir más. Esa fraternidad que nos ayuda a ser cada vez más amigos y asumir el plan de Dios entre nosotros. Ya no estamos solos en el mundo, ya no somos una sola persona, somos un movimiento y un grupo de amigos que queremos alcanzar la perfección. Y el compartir dando y recibiendo el perdón que muchas veces nos falta. Entonces la espiritualidad es un signo muy interesante en el movimiento, que hace que nos identifique y que nos haga distintos a los demás. Una espiritualidad de conversión, otro signo, facilita la vivencia de lo fundamental cristiano. Recuerden aquel día del cursillo cuando nos hablaba en la meditación del Padre Misericordioso, volver a la casa del Padre. ¿Cuánto tiempo perdimos fuera de la casa comiendo, como dice la palabra, lo que no nos correspondía comer? Es decir, situaciones difíciles de la vida, viviendo en tristeza y en angustia, anhelando tal vez lo que algún día perdimos. Esa espiritualidad del movimiento nos hace volver a esa casa del Padre. Es sentirnos seguidores de Jesús y buscar la perfección. El Señor dice en la palabra, ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Un proceso de conversión que nos hace cambiar de vida totalmente. Y cada día ir madurando y fortificando los signos propios en nosotros. ¿Cómo lo fortificamos y cómo cambiamos? ¿Cómo hacemos que esta espiritualidad crezca en nosotros? Con la oración asidua, personal y comunitaria, en grupo. Por eso aparecen los grupos de amigos en el curso de cristiandad. Esos grupos en los que compartimos la palabra, nos reunimos para orar y para hacernos cada día más amigos. Frecuentar los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Sagrada Eucaristía. Un cursillista no puede vivir lejos de la reconciliación y lejos de la Eucaristía. El cursillista se configura con Cristo en la medida en que asume esa vida en Cristo, alimentándose de la palabra, en la Eucaristía y del sacramento como tal, y reconciliándose con Dios y con los hermanos, interiorizando la palabra de Dios para ponerla en práctica, no solamente leerla por leerla. Por eso es muy importante la lección divina. Cómo yo a través de la palabra voy conociendo al Señor y voy haciendo que esa palabra transforme la vida personal. Cada día va mostrándome algo distinto y me va mostrando cómo actuar y cómo vivir en medio del mundo. Una oración comunitaria, les decía también, en donde se comparta esa oración y esa palabra. Una oración compartida. Mire, crecer en la espiritualidad es también orar con las palancas que hacemos por los cursillos o por los encuentros, por las celebraciones que tenga el MSC, como las ultrellas. Ahí crecemos en la espiritualidad. Los encuentros que haya del MSC, los retiros espirituales, los mismos cursillos, cómo nos ayudan a crecer en la espiritualidad, porque volvemos a compartir con un grupo de personas toda esa experiencia de Dios. Debe ser una formación también integral, espiritual y doctrinal. Recuerden, la pega para crecer en la espiritualidad, la piedad, el estudio y la acción. No se puede perder de nuestra vida esa pega. Recuerden siempre, tenemos que crecer en piedad, tenemos que estudiar y tenemos que llevar a los hermanos lo que hemos aprendido del Señor, lo que hemos compartido y lo que tenemos de experiencia del Señor. Por eso es importante la escuela, por eso es importante conocer, leer los documentos de la iglesia, leer lo que el Papa está produciendo, conocer las ideas fundamentales, porque si yo no alimento el estudio, si yo no alimento la piedad y no llevo a la acción,
me voy volviendo estéril, pierdo el sentido de lo que es ser dirigente cristiano. Y estar muy atento a los signos de los tiempos. No solo cambiar nosotros de mentalidad, sino también saber que hay una mentalidad de cambio en el mundo de hoy. Acaba de salir la Corte Suprema de Justicia, ha dado un fallo, ¿cierto? Ustedes saben de qué, no lo voy a repetir. Bueno, ¿cómo vamos nosotros a asumir como cristianos católicos bautizados, cursistas de colores, esa situación? ¿Cómo vamos a evangelizar esa situación? Hay que evangelizarla, no criticarla. Nosotros no podemos caer en criticar nada como miembros de un movimiento que está fermentando los ambientes de evangelio. ¿Cómo orientarlos? ¿Cómo ayudarles? En todo sentido, no solamente ante esa situación que estamos viviendo, sino ante la situación de violencia. Ahí está la espiritualidad del crucillista, cuando es capaz de asumir una posición clara ante muchas situaciones de los ambientes que hoy vivimos. Muy distinto era evangelizar hace 20 años. Ahora hay retos muy grandes en la evangelización, muy grandes. El Papa nos dice, hay retos muy grandes, lo sabemos nosotros. Aunque las distancias se han acortado, la cercanía con las personas son más grandes por los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo vamos a asumir esos retos desde la espiritualidad nosotros? Muy bien. Yo quisiera invitarlos a que cada uno de nosotros reflexionemos. La espiritualidad es un estilo de vida que hemos asumido cada uno de nosotros, que la alimentamos con todo lo que ya les dije, la palabra, los sacramentos, la oración diaria, que nos empuja a seguir viviendo esta experiencia y que otros la conozcan. Y por eso muchas personas dicen, ¿usted qué tiene? ¿A usted qué le pasó allá? Es la espiritualidad que fuimos asumiendo durante los días del cursillo y que después seguimos asumiendo durante todo el proceso del poscursillo, incluso desde el precursillo. Pensemos, ¿cómo estamos nosotros transmitiendo esta espiritualidad a nuestros hermanos? ¿Estamos siendo efectivos en transmitir este don de Dios que Él un día nos regaló sin merecerlo? Porque fuimos por diferentes circunstancias al cursillo. Cuando uno mira la historia propia y personal y va mirando todo lo que el Señor ha hecho en uno, va entendiendo lo que significa haber llegado a esta gran familia cursillo de cristiandad. Pensemos cómo estoy transmitiendo yo la espiritualidad. ¿Seré yo fiel a esa espiritualidad que recibí, a ese don y a ese carisma que recibí? El lanzamiento no es más sino mirar al interior de cada uno de nosotros. Y desde nuestro interior, descubrir, mis queridos cursillistas, el don de Dios que lo tenemos ahí en el corazón y en el alma. Y desde ahí, mostrarlo y transmitirlo a los demás. No es hacer grandes cosas, no es caminar por el aire, es pisar firme en un mundo que necesita de usted y usted y usted, de mí y de todos. Jesucristo cuenta contigo. ¿Estás dormido? Jesucristo cuenta contigo. Que no nos pase como la viejita, que se iba a confesar todos los días, llegaba allá donde el padre le decía, Padre, la misma con los mismos. No, que nosotros seamos distintos en el mundo de hoy, que no seamos los mismos, porque Cristo vive en el corazón nuestro, porque el Señor está en nuestro corazón. Cuando llegué al movimiento pensaba, ¿a qué vine yo aquí? Iba a decir una palabra, pero no la dije. ¿Yo a qué carajos se me salió? Vine aquí. ¿Por qué aparecí por aquí? ¿Y qué me iba a imaginar yo estar hoy en una estrella arquidiocesana con todo este grupo de personas que algunos he visto, otros conozco? Poco a poco voy entendiendo a qué vine yo al movimiento. Hermanos, descubramos para qué nos tiene el Señor el movimiento. No es para tal vez ser los mejores, no somos los mejores, pero sí somos elegidos y amados por Dios para una experiencia de fe y un camino de salvación y arrastrar con nosotros a los hermanos. El MSC de verdad vale la pena. Por eso agradezco a los sacerdotes y quiero que le lleven el mensaje a sus párrocos, al padre que le ayudó a vivir esta experiencia. Oren por él y llévenle este mensaje. Gracias, sacerdote, padre, amigo, como le digan, porque me hizo conocer el movimiento.
Agradezco inmensamente la labor de los laicos en el movimiento. Sin ustedes, nosotros, MSC, no podríamos existir y subsistir y trabajar. Laicos de la iglesia, comprometidos con la iglesia, cursillistas de colores, son la fuerza de la iglesia, y la iglesia está en un camino de renovación muy grande. Con ustedes queremos contar, como contamos con el Señor. Yo como asesor nacional les digo, sigan trabajando, porque esta labor que Jesucristo nos ha encomendado es para fermentar de evangelio todos los ambientes. Si ustedes entendieran y supieran lo importante que para mí como sacerdote es la labor de cada uno de ustedes, yo creo que se llenarían de mucha más alegría. Cuando yo los veo a ustedes aquí sentados, atentos a un encuentro, cuando vienen de diferentes partes, como hemos compartido a lo largo y ancho del país, a 6 horas, a 5 horas, ustedes a 3 horas, a 4 horas, cuando han dejado sus casas, todo, entiendo que la fuerza y el poder que llevamos por dentro es Jesucristo. Por eso un día nos dijo, Cristo cuenta contigo, nosotros podemos decir con todo el corazón, que de verdad que contemos con Él. Esto es un trabajo que tal vez no se ve, pero lo ve el que lo debe ver siempre. El Señor lo verá siempre, y los bendecirá siempre, y los acompañará siempre, y sus ideas, sus familias, sus esfuerzos, sus proyectos, sus empresas en todo sentido, serán bendecidas por Dios, porque Él un día nos llamó a vivir esta experiencia y nos amó de tal manera que nos mantiene aquí pegados a Él. Dios los bendiga y que esta obra se sienta a lo largo y ancho del mundo. Dios necesita de ustedes, de sus manos, de sus pies, de sus ojos, de sus oídos. Dios necesita de su palabra, de la boca de ustedes, para anunciarlo, para comunicarlo. Que Dios nos conceda la gracia de ser testigos auténticos del Señor y que sigamos viviendo esta experiencia. Cursillistas, yo tengo una cursillistas, los varones denme un abrazo así desde allá, varones, un abrazo así, varones, un abrazo, a ver, ¿cuál es el miedo? Un abrazo, no puedo bajarme la verdad. Los que tienen, las que tienen esposo aquí, escóndanse tantico por lo que voy a hacer, de pronto le pongan celoso, y a la dama le voy a tirar un pico desde aquí para allá, todas agarren, ¿lo agarraron o no se agarraron? Muy bien, miren, voy a darle la bendición. Quiero agradecerles inmensamente el esfuerzo, la labor, el trabajo. Ustedes no saben cómo nos vamos llenos de Dios porque ustedes nos transmiten al Señor. Cómo nos vamos llenos de Jesucristo porque nos lo transmiten. Desde que llegué no he hecho sino ponerme con piel de gallina, porque se me paran los pelos de ver y me emociono de ver la labor y el trabajo de ustedes en esta querida tierra de Pamplona. Mi papá nació aquí en este pueblo y vine por gracia de Dios a conocerlo después de viejo yo. Y ahora vuelvo a vivir esta experiencia del Señor. Y mi papá me decía siempre, ame a Dios, ame a Dios, ame a Dios. No se aparte de Dios. Y ustedes me han ayudado hoy a crecer cada vez más en Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Me lo lleven en el corazón a todos. Dios los bendiga.